Theobroma cacao es el árbol milenario cuyo fruto obsesionó a las monarquías indígenas. Conquistó los paladares de la realeza europea. Su producción y comercio fue la joya que sostuvo la economía ecuatoriana por varios siglos y fue la causa de historias de poder, luchas y hazañas. Los indicios del uso del cacao como cultivo se remontan a la antigua civilización mesoamericana olmeca que existió 1000 años antes de Cristo en la selva tropical del Golfo de México. Sin embargo, fue mucho después que la civilización maya dio un significado divino al fruto. En paredes de palacios y templos de piedra grabaron imágenes de mazorcas y almendras que también adornan recipientes y jarrones en los que los mayas bebían xocoal, término del que deriva la palabra chocolate. Una popular leyenda maya dice que Quetzalcóatl, siendo jardinero del Edén, donde vivieron los hijos del sol, trajo a la tierra las semillas de cacahual, árbol de cacao, procurando a los hombres un manjar de dioses que al comerlo traía sabiduría y poder. Los aztecas consumían el cacao convertido en una pasta nutritiva que podía disolverse en el agua, y en torno a él practicaban rituales y ceremonias. Las semillas secas eran utilizadas como moneda y tributo. Para Europa, el chocolate se tuvo en cuenta por primera vez en 1516, cuando Montezuma II, emperador azteca de las tierras que hoy son México, Guatemala, Nicaragua y Honduras, lo ofreció al español Hernán Cortés. Este, en una de sus cartas enviadas al emperador Carlos V, indicó las virtudes del alimento que aumentaba en el hombre la resistencia a fatigas corporales. Cortés, a su retorno a España, llevó cacao, y los utensilios para producir la bebida mezclada con azúcar fue tomada por el rey Carlos V y miembros de su corte. Los españoles mantuvieron en secreto el descubrimiento del cacao largo tiempo, imponiendo severos castigos a los que lo importaban sin autorización. Si bien las culturas indígenas andinas no dieron valor mítico al cacahual, se cree que estos también lo sembraron al encontrarlo en zonas por donde pasaba el viejo camino inca. Francisco Pizarro, en 1526, observó cacao en la isla Puná frente al Golfo de Guayaquil, y Bartolomé Ruiz vio árboles en Esmeraldas. Los colonos españoles cultivaron cacao en Ecuador con fines comerciales por el 1590. Alrededor de los arbustos de cacao silvestre limpiaban la maleza y dejaban los árboles de copa alta para darles sombra. Y ya a inicios del siglo XVII, un promedio de 9 barcos al año salían de Guayaquil con sus bodegas llenas de cacao. El consumo creció rápidamente con el uso del azúcar y con las nuevas técnicas que en España mejoraban la forma de elaborar la pasta de cacao. Así, el manjar de los dioses mesoamericanos se convirtió en bebida predilecta de los reyes europeos y en valioso presente como el que España regaló a la corte de París, luego de lo cual Ana de Austria y María Teresa impusieron la moda de tomar chocolate. En el año 1600, el italiano Antonio Carletti introdujo en su país la industria del cacao. En 1657 se abría en Londres la primera casa de chocolate, considerado un brebaje. Ecuador continuaba. Morán de Buitrón, en 1624, tenía 10.000 árboles en Yaguachi. Andrés de Beinza, 14.000 en Baba. Argandoña y otros ya tenían plantaciones grandes en Vinces. No demoraron en presentarse nuevos obstáculos. En 1634, el cacao de Guayaquil fue excluido del gran mercado mexicano. El desplome inicial del precio fue impactante, al caer de 36 a 3 pesos por arroba. Pero los productores se recuperaron al idearse formas. Las sanciones se endurecieron, pasando de multas a decomiso y quema de la carga. En esa época el cacao en Guayaquil costaba alrededor de 15 pesos la carga y en México se vendía a 60. El ataque pirata que sufrió Guayaquil en 1687, los altos rescates, el saqueo y el incendio de la ciudad produjeron un éxodo río arriba, donde se establecieron nuevas granjas. Fue la primera extensión de la frontera de cultivo. El sembrío de los árboles era rudimentario, las plantaciones nuevas deshiervadas después del 4º año. La poda con un corte precario eliminaban las ramas laterales del árbol hasta la altura que el hombre podía alcanzar con el machete. El resultado
eran árboles altos, espigados y de grandes copas, que a la larga se entrelazan, dando a las huertas una apariencia de catedral abovedada. En la cosecha, las mazorcas cortadas a mano con un podón eran amontonadas y luego abiertas con cortes de machete. Las semillas, extraídas, se depositaban en las árgenas y se transportaban en mulas a las áreas de tendales situados frente a la casa del propietario y cerca de un río o estero. Los tendales eran generalmente de caña gualda, los granos expuestos al sol durante el día y por la noche amontonados debajo de hojas de plátano, a fin de producir el sudor y el brote de chocolate. Algunas grandes haciendas innovaron construyendo tendales rodantes de madera que permiten moverlo para exponer el grano al sol y entrarlo al área techada para darle protección de la lluvia o llovizna. En el país existen haciendas que aún conservan la casa antigua, los tendales rodantes y los árboles desde aquellos tiempos, como la hacienda Bola de Oro en Naranjal. En general, balsas, canoas y vapores fluviales transportaban el cargamento desde la hacienda hasta el puerto de salida, en su mayor parte por el de Guayaquil, ciudad en que las calles eran empleadas para reasolear el grano. Después se embarcaban en lanchones y de estos se transportaban a los transatlánticos, que finalmente se encargaban de llevarlo a los mercados extranjeros. A inicios del siglo XVIII, Guayaquil, con 34.000 cargas de 81 libras, sobrepasó en producción a Guatemala, mientras que superar la posición de Venezuela como primer exportador tomaría más de un siglo, en un ambiente de competencia de extrema adversidad para el entonces departamento de Guayaquil, que solo estaba autorizado a exportar legalmente cacao a Sudamérica. La corona, forzada por las presiones de Caracas y México, emitió una serie de decretos encaminados a restringir el comercio del cacao guayaquileño, o bien cerrando los puertos por donde podía ingresar, o bien estableciéndole cuota anual como las 10.000 fanegas de ingreso permitidas al puerto de Acapulco. Uno de los grandes progresos de la industria mundial se dio en 1828, cuando se registró una patente para la fabricación de cacao en polvo mediante la extracción de la manteca de la semilla, y pronto se descubrió que al mezclar manteca de cacao con pasta de cacao y azúcar, se podía preparar el delicioso chocolate en barra. Los obstáculos a la comercialización del cacao ecuatoriano continuaban. En 1813, el Cabildo solicitó sin éxito ante el gobierno de Lima una concesión por 25 años para exportar e importar cacao libre de derechos de aduana y directamente desde Guayaquil a su puerto de destino. En marzo de 1819, el entonces Cabildo absolutista imploró la entera libertad del cacao, que se pudiera extraer el crecido derecho que se pagaba e introducirlo en Cádiz, México y otros lugares sin aquel gravamen que desalentaba. El cacao trajo prosperidad y las aspiraciones económicas y comerciales de la élite porteña jugaron un papel impulsor hacia la independencia de Guayaquil, lograda el 9 de octubre de 1820. A esta época la calidad del cacao ecuatoriano, producido en las fajas de las orillas ribereñas, gozaba de gran reputación y aceptación en los grandes mercados de Hamburgo y Londres. Los granos se diferenciaban fácilmente de los otros países y se los podía encontrar en 5